Se aplica el mecanismo y la carnada pica. Se mastica la rica fruta que domestica. Drástica quimera lucha con noticia crítica. Verdad es libertad, la realidad no se fabrica. En la práctica típica el bolsillo grafica. Eso es parte del todo y que la economía es política. Humano entiende cuando compara. Información real se mide con la misma vara. Baraja malas cartas que la ampara. Quien te muestra la moneda una sola cara. Y la máscara más cara, la carcajada. Las arcadas más zarpadas zarparán aguas más claras. Verdad aunque moleste, aunque cueste. Aunque reste respeto a aquel cielo celeste. Puedes cambiar el ente, tu derecho excelente es poder reconocerte en una voz diferente. Ya terminó la espera y no hay escape en esta esfera. El destape te espera en la puerta de la heladera. Si el medio no es remedio y solo es escudo, fíjate. Te toman por boludo. This is our land. A land of peace and of plenty. A land of harmony and hope. These are our people. The workers, the strivers, the builders. Fighting against the mutilation of our hopes and dreams. Who are they? They are the Dark Armies. But even as we grasp at victory, there is a cancer, an evil tumor, growing, spreading in our midst. Oh, shout out his name! So as to turn your attentions away from their background. En la película 1984, que surgió de un libro escrito hace 70 años, un gobierno autoritario controla a toda la sociedad. La espía, la manipula, le genera odio contra un político disidente, le hace creer que están en guerra e incluso le cambia lo que piensa sobre el pasado reciente. Hace 70 años se escribió ese libro, de ahí nace El Gran Hermano, eso que ves en algunos programas de televisión, cómo te espían. Pensá, Goldstein era el político opositor al que había que odiar. ¿Querés cambiarlo por algún nombre? ¿Se te ocurre alguno? ¿A quién hay que odiar? ¿A quién vigila el gobierno de Macri? Hoy te vamos a mostrar cómo hace Macri para vigilarte permanentemente. Cómo espía a cada uno de los argentinos. Cómo utiliza ilegalmente tus datos de ANSES, de AFIP, y los cruza con tu Facebook. Cómo se hace ilegalmente todos tus datos personales para utilizarlos luego en campañas de manipulación pública. No solo para hacer campaña electoral, también para aniquilar a la oposición. ¿Cómo hizo Cambiemos para ganar aún en los barrios que más sufren su ajuste? Te vamos a mostrar en exclusiva el mapa de datos capturados de manera ilegal que maneja el gobierno para armar sus campañas. Pero empecemos por lo más visible del plan, la generación de odio y el propósito de instalar otra vez la idea de que hay un enemigo interno al que es necesario aniquilar. Hasta ahora, solamente denunciaron a la oposición por corrupción o por alguna cosa como la de Nisman. Ahora tratan a la oposición de extremista. ¿Te acordás de esa palabra? De subversiva. ¿Te acordás de esa palabra? Ahora se genera odio contra un enemigo interno que es, o está asociado, o tiene que ver con el principal partido opositor. Sí, en esa instancia de la historia estamos, volviendo a escuchar palabras como la que escuchábamos en los 70, antes de la dictadura.
sino escuchalo a Jorge Lanata destilando odio y generando violencia verbal que después podría convertirse en violencia institucional. Escuchalo. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los indios? Y perdón por lo de indios, pero me sale llamarlos indios. No es peyorativo. Para mí hay indios, blancos, verdes, azules, hay de todo. No lo digo mal. Me sentiría un idiota diciendo pueblos originarios. Me parece demasiado políticamente correcto y tonto. Después, a mí personalmente me parece de una increíble mala leche, pero increíble mala leche, que se caracteriza este tema como una desaparición forzada de personas. Me parece que se fueron todos de rosca. Hace un mes y pico, capaz 2, pero va como increyendo que, no sé si a ustedes les pasa, les quería contar por eso, para ver si les pasa a ustedes también, que yo noto que hay más odio. Una hipótesis posible de eso es que yo creo que los K tomaron conciencia por primera vez que perdieron. No, queremos saber dónde está Santiago. Respondé. ¿Dónde está Santiago? Increpaba este fanático a Bazán. Lanata niega que haya una desaparición forzada. Ahora ya todos lo aceptaron. Lanata lo niega. Pero además de eso, Lanata dijo que los mapuches son extremistas, son terroristas. Primero, te demonizo. Y una vez que te demonizo, puedo hacer con vos lo que quiera. Escuchalo a Lanata demonizando a los mapuches, a nuestros pueblos originarios. Escuchalo. Tampoco me parece casualidad que todo este mayor odio o mayor violencia surja en lo que uno podría llamar el post-kirchnerismo, porque fue el kirchnerismo durante 12 años el que reivindicó la violencia política. O sea, la reivindicación de los 70, sin ninguna discriminación, estuvo durante 12 años en el gobierno. El otro día me dice Jonas Wallace en la nota, bueno, pero nosotros no matamos a nadie. Hablando de lo que fue el atentado en un galpón. Ahora, 3 días después, la organización mapuche incendió 29 camiones del lado chileno. Esto fue ahora, después de la nota. Incendiaron 29 camiones. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo puede no haber muertos? Hay que sentarse y esperar, pero puede ser esta semana, la otra, el otro mes. Las amenazas de más odio, de violencia setentista, son eso, amenazas, grupos chiquitos, anarquistas, de ultraizquierda, K residuales, mapuches. Ahora, me preocupa un poco más que todos miremos eso en silencio. Porque así es como crecen las cosas. Mientras todos nos callamos la boca, los demás crecen o tienen más repercusión. Yo noto en el alrededor más odio, me pregunto por qué. Una respuesta posible es una estrategia política. Quizá insistir con la idea de que esto es una dictadura lo sea también, y tratar de combatirla como tal lo sea todavía más. Ahora, chicos, guarda con jugar con fuego, porque es un juego que al final después no controla a nadie. Durante 12 años, o algo más, desde los asesinatos de Costec y Santillán, no hubo violencia en la Argentina. No hubo violencia en la Argentina. ¿Quién está generando violencia? ¿Quién está generando el clima de violencia? ¿Quién está destilando odio? No sé, yo no odio a nadie. ¿De quién habla Lanata? ¿Por qué dice que los mapuches son extremistas y que son un peligro al que no hay que dejar crecer? ¿No hay que dejar crecer desde cuándo? Son un pueblo centenario. ¿Querés ver un graf le llamamos a ese título que tenés ahí? ¿Que habla directamente de la guerra? ¿Querés verlo? Míralo a Leuco. Y que tenemos que estar preparados. Practicar todos los días la defensa de las instituciones con nuestras mejores armas, que son el voto, la movilización, el diálogo pluralista. Usted elige las urnas o las bombas Molotov. No alcanza a comprender una luz roja de alarma. Tenemos que hacer algo entre todos.
Nos han declarado la guerra. Entre todos tenemos que hacer algo, antes que sea demasiado tarde para lágrimas. Le doy mi palabra. Es una amenaza. Leuco ya habla de guerra, de enemigo interno sin tapujos. Ya los demonizó totalmente. La pregunta que yo me hago es, una vez que lo demonizaron al opositor, ¿qué piensan hacer con él? ¿Apresarlo? ¿Desaparecerlo? ¿Matarlo? ¿Qué piensan hacer con él? ¿Hasta dónde van a llegar? La oposición es oposición. Fue a las elecciones, gana, pierde. ¿A dónde está el problema de la oposición? ¿Por qué esta violencia? ¿Por qué se está hablando de odio? ¿A dónde quieren llegar? ¿Por qué volvemos al enemigo interno? ¿Por qué se habla de exceso como se hablaba en la dictadura con la desaparición de Santiago Maldonado? ¿Por qué están calcados los mismos términos? ¿Por qué cada vez que prendo la televisión escucho nuevamente hablar de violencia, de extremistas, de subversivos? ¿A dónde hay subversivos? ¿A dónde hay extremistas? ¿Por qué están generando el fantasma nuevamente del enemigo interno? Míralo otra vez en el programa de Leuco. Escuchá. Estamos hablando de la RAM. Es la generación nueva, la generación que tiene audacia, que tiene redes sociales, que tiene un poquito más esa cosa de ir al frente. Han mamado de alguna manera por la capacidad de hiperconexión que tiene el mundo hoy en día, la cultura de la protesta desarrollada en otros países. Quiero decir, circulaban en enero de este año partes de inteligencia que decían que habían tomado contacto con ciudadanos kurdos. En los años 2008-2009 ya se hablaba de gente de ETA que los venía a ver. Ellos tienen una idea de que consideran que son una especie de FARC en las montañas, una especie de ejército zapatista de liberación, y están dispuestos a redoblar la apuesta permanentemente. Es verdad que en Capital sobre todo tienen vínculos con la Tupac Amaru, con Quebracho, digamos, operan muy parecidos. Bueno, lo de Quebracho fue la revelación de la última semana. Hoy circula también la información desde Reino Unido están recibiendo financiamiento. Bueno, ese hombrecito está dispuesto a todo y esa agrupación ya estamos viendo que están dispuestos a todo. ¿Escuchaste lo que escuché yo? Dice que los mapuches están con ISIS, están con los kurdos, están financiados por los ingleses. ¿Están locos estos tipos? ¿De qué están hablando? Y además, obviamente, están aliados con los K. Todos están aliados con los K. Esto está pasando en la televisión, ¿eh? Están diciendo que los mapuches, que tienen gomeras, eso con lo que tirás piedras, eso dice el expediente, están financiados por los kurdos, son un grupo como la FARC, dijo en un momento, hizo toda una ensalada, pero toda la ensalada tenía violencia. La pregunta es, ¿para qué lo están haciendo? Porque la única vez que yo vi que se inventaba un enemigo interno, después lo mataron al enemigo interno. ¿Por qué están generando un enemigo interno? ¿Por qué lo hacen con los mapuches? ¿Por qué lo atan constantemente al kirchnerismo? ¿Por qué? Hoy Morales Solá dijo que había una oposición limpia, que eran los Massa, los Randazzo y los Bocio, y una oposición oscura, que es el kirchnerismo. Ahora se trata de, al desaparecido, demonizarlo. Escuchá cómo hablan de Maldonado, escuchá. Pude chequear hasta ahí un tal señor Rocco, que era el profesor de Santiago Maldonado de artes marciales. Un dato, parece que era un muy buen practicante de un arte marcial que se llama Kempo. ¿Y qué cambia eso? ¿O qué aporta? Lo que cambia que es una persona que sabía defenderse. Que eso debería ser contrastado. Lo tuyo, yo no puedo interrumpir. Falta el pibe hace un mes y 2 días. Estamos tratando de poner genuinidad, coincido con lo que dice la compañera del PRO. Y vos salís a pudrirla el otro día con lo del ADN y ahora con el pibe que era artes marciales. Es una vergüenza, Claudio. La verdad que vos tenés que recapacitar. ¿Para quién te da la información sin chequear? Menos mal que estaba Florencia Arieto y lo paró, ¿no? El tipo estaba hablando del desaparecido. Estaba diciendo que el desaparecido, que Santiago Maldonado, es un karateca. Y que seguramente si era un karateca había atacado a los gendarmes, se había cargado unos 200 gendarmes el tipo, ¿no? Era un artesano. Pasó un mes. Esto ya lo vi todo. Lo demonizan y así lo pueden matar. Y ahora, ¿para qué están demonizando al resto? ¿Para qué están demonizando a la oposición? ¿Por qué atacan a los pocos periodistas que están inventando algo? En un rato vamos a estar con Berbisky.
Debo haber visto más de 20 notas contra Berbisky desde que denunció el blanqueo del hermano del presidente. ¿Por qué atacan? ¿Por qué demonizan? ¿Para llegar a dónde? Y una vez que lo demonicen, ¿qué van a hacer con el demonizado? ¿Lo van a meter en cana? ¿Lo van a desaparecer? ¿Esto es casual? ¿Esto está organizado? Primero el Grupo Clarín, otros satélites alrededor. Escuchá en América también, escuchá. Lo que hay de Santiago Maldonado es que Santiago Maldonado participó de un asalto en un puesto de campo llamado El Retamo. Algunos decían que Santiago Maldonado era un pacifista, que no... Bueno, aparentemente participó en un puesto de campo llamado El Retamo, donde aparentemente fue herido gravemente por el puestero que se llama Evaristo Jones. Y luego aparentemente fue asistido por fuera del sistema público para luego ser trasladado a Chile. A ver, se entiende, por ahí sos joven y no lo viste. La violencia verbal es la que le da sustento luego a la violencia institucional. Un Estado no sale a desaparecer gente y dice, no, lo hago porque quiero. No, te explica, no, ¿sabés qué pasa? El tipo era un terrorista, era un subversivo, era un extremista, hacía karate, se entrenaba con los kurdos. Entonces la sociedad dice, ah, bueno, si era todo eso... Bueno, esto es lo que ya pasó en Argentina y ahora lo estás viendo todo el día, todos los días. Todos los días hay violencia verbal contra Maldonado, contra los mapuches, y ya que están, agarran a los K y los meten adentro, porque total a los K ya los tenemos demonizados. Se están haciendo los boludos. ¿Sabés que hasta Carrió en un momento pidió que la saquen a Bullrich y la apretaron desde el Grupo Clarín para que no lo haga? Y decidieron otra vez apretar el acelerador de la violencia institucional, porque la idea final es generarte miedo y que no haya nadie más, porque a Maldonado lo desaparecieron en una protesta. Y cuando fue la gente a protestar a Plaza de Mayo por Maldonado, la reprimieron también. La idea es que nadie más proteste. Y así siguen con la violencia verbal. Mirá, quiero que veas esto. Primero vamos con el hijo de Viale. A ver, ponelo, mirá. Creo que determinados sectores políticos apuestan al caso Maldonado como una especie de cisne negro, como algo que no estaba, un cisne negro es algo que no estaba en los planes de nadie, algo que aparece un imprevisto, algo que aparece de golpe y te genera un punto de inflexión tremendo, es decir, un antes y un después. A partir de esto... ¿Costequi Santillán? Pero preguntarle a Jonathan cuál es la fuerza política a la que él hace referencia, ¿no? Son varias. Bueno, pero sería bueno que la diga. Cada vez que el kirchnerismo pretende eso. Lo que dijo el hijo de Viale, y lo dijeron todos los editoriales del fin de semana, es que esto es una especie de plan electoral del kirchnerismo. ¿Sí? Aparentemente Maldonado es un invento de la oposición. Quiero que veas cómo lo trabaja el diario Clarín, con Van der Koy, e incluso con sus dibujos, cómo te van demonizando la figura de Maldonado. A ver si lo podemos mostrar. ¿Sí? Es un editorial en donde aparece ya un Maldonado, que no es el Maldonado que nosotros conocemos, sino un Maldonado con cara de malo. ¿Por qué tiene que tener cara de malo? Porque lo desaparecimos. No puede ser bueno si lo desaparecimos. Mirá, la mitad, de un lado tenés al Santiago real, y del otro lado al Santiago de Hermenegildo Sabat. El hombre que te manipula con sus dibujos. Que lo viene haciendo desde siempre, ¿eh? Cuando hace a Macri, le sale re lindo. Cuando hace a Cristina, le sale con sangre. Mirá Macri qué lindo que le sale, ¿eh? Macri se ríe, divino, un angelito, angelical. Maldonado es malo, ¿eh? Esto es un te toman por boludo full, ¿sí? Porque la propaganda es apelar a tus emociones, no a tu raciocinio, ¿eh? Entonces la idea es que vos veas, Macri bueno, Maldonado es malo. Cristina es mala. ¿Querés ver a la Cristina de Hermenegildo Sabat? ¿Cómo la pone Hermenegildo Sabat? Ahí la tenés. Cristina sí, ¿ves? Un ojo hinchado, tapada la cara. Mirá qué fea que está Cristina. ¿Vos la conocés a Cristina? ¿Es así, Cristina? Bueno, esa es la Cristina de Clarín. Tenés a la Cristina de Clarín, al Maldonado de Clarín y al Macri de Clarín. A ver,
si yo te quiero desaparecer o si yo te quiero aniquilar como oposición, primero tengo que mostrar que sos lo peor de lo peor. Te digo más, hay una teoría nueva ahora que la llevan muy fuerte Mirta Legrand y Margarita Stolbizer, que Cristina es peligrosa ya como opositora. No solo si vuelve al poder. Es peligrosa como opositora. Stolbizer dijo que si Cristina es la oposición, vamos a hacer Venezuela. Y Cristina y Mirta dice, ojo con Cristina porque genera violencia. Escúchala. Violencia, Jorge. Una violencia terrible. Entre los robos, entre la gente que asesina, entre los femicidios, entre los piqueteros, entre los cortes de calles, entre los encapuchados, los palos. Así no se puede vivir en un país. Pero lo que estamos viendo es muy duro, muy duro. Son vándalos, gente organizada que hace tanto daño. Destruyeron la Avenida de Mayo, 8 millones cuesta arreglarlo, todo lo que se podría haber hecho con ese dinero. ¿Usted siente como muchos que un triunfo de Cristina podría ser una desgracia para este país? Sí, yo así lo siento, sí. Yo creo que serían más violentos todavía. ¿Usted relaciona directamente esta violencia con el kirchnerismo? Sí, con el kirchnerismo y con los anárquicos, con la anarquía y con muchos grupos violentos, hasta los mapuches. ¿Cuándo habíamos escuchado hablar de los mapuches? Los mapuches son chilenos, vienen de Chile. Kirchnerismo, anarquismo, mapuche, todo es lo mismo. El tema es que si está Cristina hay más violencia. Yo no me acuerdo en los 12 años cuándo hubo violencia. Es como en la película de 1984, nos cambiaron el pasado. ¿Cuándo hubo violencia? Hubo marchas contra la yegua, un montón. Y los tipos iban, la puteaban, decían que se muere y se volvían a la casa y no les pasaba nada. De lo que pasó el otro día en la plaza ya sabemos que la mayoría de los chicos ni siquiera habían tenido un mínimo encontronazo contra la policía. Pero la violencia es esa. Primero te demonizo y después ya sabes lo que pasa. Mirá, directamente hablando de violencia a Majul. Escuchalo. ¿Les preocupan estos hechos de violencia? ¿Están indicando algo? ¿Se está poniendo peligrosa desde el punto de vista de los intentos de atentados la Argentina después de las elecciones o en el medio de las elecciones? Toda mafia reacciona fuerte frente a la pérdida de poder que tiene. Y ese es algo que nos tiene que ocupar. ¿Por qué dice mafia? ¿Usted es en línea con el tuit que le escribió Cristina diciendo Cristina y sus secuaces, ¿usted la considera a la expresidenta, no sé, jefa de una mafia? Hay pérdida de poder en el peronismo en todas sus variables. Hay pérdida de poder en los barrios que manejaban punteros ligados al narcotráfico. Hay pérdida de poder en muchos lugares. Sí, el grupo anarquista que atacó el Senado de La Plata el viernes lanzó una semana de agitación apoyando al RAM y también reclamando por la... el Ministerio de Seguridad va a tomar medidas para reforzar la seguridad y prevé que durante la campaña va a haber más hechos de violencia. Se ha llamado a una semana de agitación con un mensaje bastante, digamos, muy violento, que es, imagínese usted cualquier tipo de forma de agitación, cada uno la que quiera, como diciendo si quiere llevar una molotov, si quiere llevar piedras y ondas. ¿Los detectaron a los convocantes? ¿Tienen firma? ¿Están detectados? No, no están detectados. Nosotros no por redes sociales. Nosotros no hacemos inteligencia interna. Esto lo vimos en una red social y uno trabaja sobre hechos, no trabaja sobre... Pero están preocupados por eso. A ver, ¿qué violencia? ¿A dónde está la violencia? Yo no sé, yo estoy todo el día en la calle. Acá hubo 2 actos violentos. Uno, se llevaron a Santiago Maldonado. Y otro, cuando la gente fue a Plaza de Mayo, hubo infiltrados y la policía se llevó a 31 pibes, de los cuales de 27 no tienen nada que decir. Y hay 3 que quiero ver esta semana si tienen algo, dicen que por lo menos los tienen tirando una piedra. ¿Dónde está la violencia? La única violencia la generaron ellos. ¿Por qué tratan a la oposición de mafioso, de violenta? ¿A dónde está la violencia? La violencia está en la televisión. La violencia está en la televisión. La violencia está en las redes sociales. Y todo eso lo maneja el presidente, lo maneja Marcos Peña. Todos esos periodistas son periodistas pagos de Marcos Peña. Las redes sociales las maneja Marcos Peña. ¿A dónde está la violencia? ¿De qué violencia hablan? ¿De qué enemigo interno hablan?
¿Dónde está el anarquismo en Argentina? ¿A dónde están los extremistas? ¿A dónde están los terroristas? ¿De dónde sacaron todo eso? ¿De un día para el otro inventaron todo esto desde que se llevaron a Santiago Maldonado? ¿A dónde quieren llegar? ¿Por qué están generando esta demonización sobre el otro, el odio al otro? ¿Por qué volvemos a 40 años atrás? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué quieren hacer una vez que lo demonicen? ¿Cómo puede ser que esos periodistas hagan ese juego? ¿Por qué generan odio? ¿Quieren defender a Macri? Defiéndanlo. Nosotros hacemos las críticas sobre lo que pensamos que está mal, ustedes defiéndanlo, listo. ¿Por qué generan violencia? ¿Por qué demonizan a Santiago? Ahora resulta que el kirchnerismo también tiene la culpa de lo que pasó con Santiago en la Plaza de Mayo, los kurdos, el ISI, la financiación de los ingleses, para volver loca a la gente. En los focus group a la gente le preguntan y la gente mezcla todo, no sabe lo que está hablando. La están volviendo loca. Esto ya lo vi en Argentina. Esto ya lo vi. La creación del enemigo interno. Ahora dicen que Maldonado se le fue. ¿Viste? Usan una palabra media rara, como que nada, no lo quisimos matar, pero nos excedimos. El exceso fue lo primero que dijo la dictadura. Antes de llegar a la conclusión judicial de que fue un plan sistemático para desaparecerlos, ellos decían, fue un exceso. Por favor, agarrá algún libro, si sos muy joven, buscalo. Ya la usaron esta palabra de los excesos. Ya la usaron. Vamos a ver a Majul, que además de atacar a Cristina, ahora la moda también es atacar a Berbisky. Escúchalo. Es una placa. Cristina Kirchner y Horacio Berbisky aprovechan a Maldonado para generar un clima político enrarecido. La expresidenta Cristina Kirchner y uno de sus principales operadores, Horacio Berbisky, parecen estar trabajando a destajo para generar un creciente enrarecimiento del clima político. Después le voy a preguntar a Berbisky, que está aquí nomás, pero ¿de qué está hablando? Lo único que hizo Berbisky fue decir, miren, este country es de Macri y no lo declaró. Esta guita la blanqueó el hermano de Macri, tenía guita negra. El hermano, eso hizo, dar información. Está enrareciendo el clima político porque da información. ¿Viste que era en el menemismo plus? Por lo menos cuando Berbisky denunciaba a Menem, Menem no lo acusaba de generar violencia. Ahora quiero que escuches a Marcelo Longobardi cómo habla de los mapuches. Vos pensá, si los querés reprimir, si los querés sacar de ahí que no disputan más las tierras, y si querés justificar la desaparición, tenés que demonizarlos, ¿no? Escuchalo. Tiran una molotov en el Senado de la provincia. Anoche, un desprendimiento de la movilización de organizaciones sociales, políticas y sindicales de La Plata que se concentraron frente a la gobernación bonaerense para marchar por Santiago Maldonado provocó un atentado con una bomba incendiaria tipo molotov en el edificio anexo del Senado provincial. Se identificaron con consignas en las que se caracterizan ellos mismos como anarquistas en contra del Estado y los poderes institucionales de la nación. Cuando algunos de estos grupos, no importa si son pueblos originarios de la Argentina, mapuches, o radicalizados yihadistas, o catalanes delirantes, o lo que empiezan a reclamar derechos de territorio y de separación y de particiones de territorio y demás, entramos en la locura. Bueno, obviamente el nazismo fue eso, obviamente llevado al extremo, ¿no es cierto? Arriba de estas nociones en pugna, que son muchas de ellas totalmente delirantes, empezó la violencia. Yo no tengo muy claro qué es lo que va a hacer el gobierno con el tema Maldonado, ni qué está pasando, pero yo sé que el presidente está preocupado por el asunto y que hay sectores del gobierno de alto nivel que sospechan que estos actos de violencia pueden estar vinculados a estos grupos anarquistas que han resuelto volverse integristas, delirantes, fundamentalistas e inclusive en algunos puntos nazis, o casi racistas. Nazis. 3 veces dijo Longobardi nazis. 3 veces. Está hablando de los mapuches. Hace cientos de años que están reclamando la tierra. ¿Qué te enteraste ahora? ¿Tienen Gomera para tirar piedras? Sí, hace cientos de años. ¿Te imaginas el problema que es para la perfectira? 10 tipos con Gomera. ¿Cómo nazis?
todos los países del mundo intentan buscarle alguna solución a los pueblos originarios. No los matan, no los tratan de anarquistas, extremistas, socios de los kurdos y nazis. Esto se hace para generar violencia, ¿me entendés? Claro, vos va a llegar un momento que vas a odiar a los mapuches. Mirá cómo lo trató cuando le hace una entrevista a Matías Santana, al testigo clave de este caso. ¿Cómo es maltratado? Escuchémoslo. ¿Ustedes habían participado o eventualmente él de una, bueno, vamos a llamarlo ataque al famoso puesto de la estancia de Benetton? No, lo que usted quiere hacer es una pregunta muy cizañera, en lo cual quiere desacreditar todo lo que estuvimos, todo el testimonio que estuvo ayer, y obviamente seguir creando la hipótesis ya sacada de circulación, que Santiago era uno de los que estuvo, digamos, lo que atacó el puesto, no sé qué es lo que decían los medios de comunicación. Sí, señor Santana, me caracterizo justamente por hacer preguntas cizañeras, justamente. ¿Usted qué sistema político defiende, maestro? Nosotros defendemos nuestro propio sistema político. Nosotros somos actores políticos. Por eso, entonces usted no es muy independiente su opinión tampoco, le quiero aclarar, digamos. ¿Cómo? No es muy independiente su opinión, le quiero aclarar. Nosotros somos mapuches, somos revolucionarios, tenemos nuestra propia forma de hacer política. No somos ni izquierda ni derecha, no nos interesa la política única a nosotros. Acá lo que importa es lo que diga el juez, no lo que diga usted, digamos. Así funciona el Estado de Derecho. El Estado de Derecho... ¿Pero qué Estado de Derecho? Así funciona el Estado mentiroso, que no brinda ninguna garantía para nada. Señor Santana, nosotros estamos intentando entender el caso. Cuéntenos un poquito qué relación tenía con ustedes. Sí, por eso, pero Santiago Maldonado. hacer preguntas sinceras y una vez por cada, encárguense de comunicar a la gente, infórmense ustedes principalmente. Estuvieron un mes sembrando pistas falsas y ahora quieren entender el caso. Se lo llevaron a Santiago Maldonado. Mirá, en unos minutos te vamos a mostrar, porque esta es una faceta. Esta es la generación de violencia, de odio en la televisión. Está la de las redes y está el del trabajo de inteligencia que se está haciendo sobre toda la ciudadanía. Por eso nosotros empezamos mirando la película 1984, en donde, y lo que te vamos a mostrar ahora, es Juana Morín te va a mostrar un mapa electrónico, en donde estás vos, con todos tus datos de ANSES, con tus datos personales de AFIP, con lo que movés en Facebook, y con todo eso se diseña una campaña de manipulación pública. Sospechábamos que existía, ahora la tenemos y te la vamos a mostrar, pero este sin duda es el eslabón fuerte, es lo que haces en televisión, cómo manipulás en televisión, cómo vas generándole a la gente la idea de que hay violencia, de que hay un enemigo. Un día le llamás anarquista, otro día extremista, otro día terrorista, otro día subversivo. La gente ya no entiende bien de qué se trata, pero es malo. Pero es malo. Y es violento. ¿Vos viste a los chicos? Yo los traje acá a los chicos del Plaza de Mayo. ¿Los viste a los chicos esos? ¿Los viste violentos vos? ¿Los viste violentos? Periodistas, fotógrafos, chicos que están estudiando en la universidad. ¿Dónde estaban los violentos? Se está inventando un enemigo interno y eso es muy peligroso. Vamos, porque en Argentina hay un problema, que ese es nuestro problema y no el externo, que son las inundaciones. Que son las inundaciones tanto en el campo, donde hay 20 millones de hectáreas anegadas, que la televisión no te la está mostrando, como en el conurbano. El conurbano inundado y abandonado. Está Paula Avellaneda en Bernal Oeste. Paula, buenas noches. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? A la madrugada comenzó la tormenta, esta tormenta donde hubo actividad eléctrica, precipitaciones, fuertes vientos, y en Bernal ahora están viendo las imágenes y el agua bajó. Pero miren lo que pasaba hoy durante toda la tarde. Nosotros llegamos a las 5 y los vecinos estaban muy molestos, enojadísimos, porque dicen que acá cada vez que llueve esto se inunda. Y nosotros estamos a 300 metros del arroyo Las Piedras. Todo esto era agua. Las alcantarillas que desbordan agua, los vecinos muy enojados. Estamos viendo, todo esto pasaba hasta hace algunos minutos. Nada más, la gente que no podía salir de sus casas, algunos vecinos que tienen comercio y hoy perdieron el día de trabajo porque la gente no podía llegar. Y algunos, más previsores, levantaron muros pequeños para que el agua no pase, porque esto es cosa
de todos los días cada vez que llueve. Algunos dicen, hay mucha basura también y esto no ayuda porque no permite que baje el agua. Cerca del arroyo me comentaban que hay hasta animales muertos y no limpian, no hacen la limpieza correspondiente para que cuando llueve por lo menos se pueda evacuar rápidamente la zona. Así que un gran enojo, todos los vecinos se acercaban por lo menos para descargarse ante las cámaras y esperando que cuando esto toma difusión se haga algo. Durante la tarde estuvo trabajando Defensa Civil, no hubo evacuados, los vecinos ninguno se quiso evacuar, veíamos cómo trabajaban con botes. En este lugar no estuvieron, simplemente llegaron, colocaron una cinta de un lado al otro de la calle y nada más, pero sí estuvieron trabajando sobre todo en las zonas más cerca al arroyo. Ahora, afortunadamente para los vecinos, el agua bajó, fue de golpe, tal cual lo venían diciendo ellos. Dicen cuando de golpe el agua se va. ¿Por qué? Porque aparentemente, según decían, habría alguna compuerta para evitar que se inunde la zona de Wilde. Entonces, cuando el agua bajó, abren estas compuertas y el agua inmediatamente baja. Hace 2 meses estuvieron haciendo arreglos en la zona. Sin embargo, dicen que la situación no cambió. Cada vez que llueve hay que esperar que milagrosamente las condiciones climáticas cambien para que el agua se vaya. Muchas gracias, Paula. Buenas noches. Buenas noches. Esto está pasando en la mitad de Argentina, pero hoy los canales de televisión te mostraban Miami. ¿Por qué? Y porque si no tenés que ver que en la Argentina no se hizo nada por las inundaciones. No se hizo nada. Le echaban la culpa al gobierno anterior, que tenía la responsabilidad, y ahora la tienen ellos y la siguen teniendo. Y hay lugares, como Bernal, como Quilmes, en donde encima no gastan en limpiar y la gente está peor. La gente la pasó muy mal en los últimos días. Pero uno de los que está generando odio, está generando violencia de manera más fuerte, y es su doctrina, es La Nación. Yo quiero que veas esta placa en donde directamente habla de una célula anarquista en Córdoba. La Nación: detectan una célula anarquista en Córdoba y refuerzan la seguridad por la visita de Netanyahu. A ver, no hay ninguna célula de nada. Están inventando enemigos. Están inventando enemigos todo el día. Y a ver, cuando vos te repitan una cosa 1, 10 veces, 100 veces, 1000... al final prácticamente no tenés ninguna posibilidad de pensar algo distinto. No tenés ninguna posibilidad. Te convencen de eso. Por eso yo hoy te mostré varios programas juntos para que veas que lo están haciendo un montón y que es muy difícil sacarte esa idea. Ahora vos salí a la calle y comparalo. Vos ves violencia en las calles. ¿A dónde están los anarquistas? ¿A dónde están los extremistas? ¿A dónde están los terroristas? ¿Son los que ellos se quieren cargar? Mirala a Mariana Fabiani, mirala. Hablábamos de estos incidentes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que generan, los que agitan la violencia? Si está bien utilizar la palabra agite, si estás de acuerdo con todo esto que se ha hablado de la semana del agite y lo que viene para estos meses previos a las elecciones. Los grupos radicalizados, hay grupos anarquistas, los mismos sectores políticos. El kirchnerismo tiene algunos grupos radicalizados, la izquierda tiene algún grupo radicalizado, y siempre que hay marchas multitudinarias y hay algún grado de tensión, como se veía en la previa de lo que sucedió el viernes, uno espera y al final siempre sucede que empieza la violencia, que son grupos pequeños, que no es la mayoría, pero que termina como terminó. Una cosa es nuestro deseo. Y otra cosa es lo que esperaban. Yo creo que hay un montón de gente que estaba ahí que deseó que esto pasara. Si a mí me preguntás si Cristina Fernández de Kirchner está contenta con lo que pasó, yo te contesto que sí. Cada 2 palabras mete a Cristina. ¿Qué tiene que ver Cristina? ¿Qué tiene que ver Cristina con lo que pasó en la plaza? Y ya ahora todos sabemos que hubo infiltrados en la plaza. Hasta La Nación lo tuvo que decir, pero antes te llenaron la cabeza con eso. Ahora escuchá a este cronista de TN, porque hay tipos, no sé si quieren hacer carrera diciendo estas cosas, pero es peligroso. Escúchalo. ¿Por qué siempre las desapariciones y los derechos humanos corren solamente cuando hay un roce político? Esa chica que hace 8 meses que no aparece, Claudia, ¿por qué no vamos también con los derechos humanos? ¿Porque la chica no es concejal? ¿Porque no pertenecía a ningún movimiento?
Las desapariciones tienen que ser todas de estar en boca de los organismos de derechos humanos. No me importa si es de izquierda o de derecha, o no me importa si es una chica que cuidaba perros. ¿Hasta cuándo vamos a seguir que ustedes solamente tienen una visión? Quiero que Maldonado aparezca hoy, y también quiero que la chica de los 8 meses aparezca hoy, pero ustedes no hacen ningún gesto. Ustedes se reúnen por una sola cosa, siempre con finalidades políticas. Total, la pobre piba cuidaba perros y laburaba de payasito divirtiendo pibes. Para ustedes esto no tiene categoría. La categoría de ustedes cuando tiene alguna resonancia política que en una de esas le puede producir algún beneficio personal. Estos tienen desaparecido 1, desaparecido 2, desaparecido 3, después los otros no existen. A Maldonado se lo llevó el Estado. Por eso es. Porque se lo llevó el Estado. ¿A quién le protestás cuando te lleva el Estado? ¿Cómo le pedís ayuda al Estado si el que te llevó es el Estado? El gobierno tiene un grupo bastante importante de periodistas a sueldo que directamente empezaron a amenazar en televisión. ¿Amenazar? Sí, amenazar. Escuchalo a Ceferino Reato amenazando. A mí me parece algo que es muy importante, que acá hay dirigentes políticos del macrismo reivindicando la teoría de los 2 demonios. El otro día lo tuvimos a Eduardo Amadeo haciendo llorar a Nancy Pasos porque se afligió, porque se afligió porque hay un funcionario público, y no se rían de la compañera periodista, no me río, porque hay un funcionario público que reivindica la teoría de los 2 demonios. Lo hizo Patricia Bullrich el otro día, Mirta Legrand. Vos hablás, decís terrorismo de Estado, después tenés que hacerte cargo de las consecuencias. ¿Qué reacciones se hace? Él habla de que hay una izquierda violenta y una derecha violenta. Yo estoy de acuerdo con eso. No dije eso. Vos hablaste de una izquierda y de una derecha. No hay izquierda violenta. No hay izquierda violenta. Yo creo que vos necesitas vivir tu dictadura. Sos un joven que necesita vivir una dictadura. No, eso que está diciendo es muy grave. No es grave. Joven, ni yo, ni ningún partido necesita ninguna dictadura. De sublimación de la dictadura. Nosotros necesitamos defender la democracia. De la ignorancia. Es muy grave de lo que me digas fue, ignorante. Y unos fantasmas muy y peligrosos. Es muy grave que digas que necesito una dictadura. No, sublimar más la en este dictadura. país. Creo que un viaje no somos ignorantes. Un viaje a Cuba. Nosotros conocemos la historia argentina como partido piquetero, como creo que estabas jóvenes, en pañales como en la jóvenes, ni siquiera estaba en pañales, no había nacido, nací en el 87 vos no tenés idea de lo que... Y conozco... Hay una derecha que vos ya la viste que salió, yo todavía no la vi que salió, pero ojo que esas palabras que vos usás siempre generan reacción, generan reacción, ¿sabés por qué no? Porque van a generar reacción. ¿A vos crees que no? ¿Vos crees que es gratis decir acá terrorismo de Estado, Macri la dictadura? ¿Vos crees que todo eso es...? ¿Qué reacción van a generar? Y pensalo. No, decime vos. Vos dijiste, una izquierda, una derecha... No termino de comprender si es una suerte de amenaza. Preguntarle a la... No. Claro, pero ¿qué reacción? Yo estoy haciendo ejercicio de mi libre derecho a opinar. ¿Qué va a decir? Yo también, yo ejerzo mi derecho a protestar pacíficamente. Las palabras generan reacción. ¿Lo habías visto? En América, en Intratables, a Ceferino Reato, decirle a ese joven lo que acabas de decir te va a traer consecuencias. ¿Lo habías visto? El biógrafo de Videla está en la tele todos los días. Está poblado de esos tipos ahora en la tele. Volvieron. Y están amenazando. Están hablando de violencia, de odio, de extremistas, de subversivos, de terroristas, de kurdos, de mapuches junto con el ISIS, financiados por ingleses. Y ojo con decirlo, porque levantó el dedito así y dijo, ojo, porque vas a tener consecuencias. Y la idea, además, es seguir tratando de confundirte. ¿Vos te enteraste que ahora, después de que ya todo el mundo tiene muy claro que fue Gendarmería, inventaron un matrimonio que dice que lo levantó a Maldonado? Y en ese mismo canal lo hicieron salir. Míralo. Y 2 vecinos de Río Grande que afirmaron haber llevado a Santiago Maldonado hasta Teca. A más o menos de ahí, de Esquel hacia Teca, más o menos a 15, 20 kilómetros lo levantaron. Graciela, a ver si entendemos. ¿Ustedes venían de dónde hacia Esquel? Nosotros veníamos del norte. Queríamos llegar hasta Esquel. ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? ¿Del Eleque, del Lepa, del Mayoco? ¿De dónde? No, señor. No. Tenía
un buzo azul. Azul. Azul, sin capucha, sin nada. ¿Azul o celeste? No, en ese momento era azul. Azul. No sé, yo no sé. Y el día jueves hicimos la exposición. El jueves 24. No, el jueves 24 no, porque nosotros llegamos en agosto, el día 31, lunes 31. Llegaron a Río Grande el 31. Espere, porque me estoy fijando... El 31 de agosto. Me estoy fijando justamente en un almanaque, por eso. 31 de agosto. Entonces, el 31 de agosto, jueves... El 31 de agosto, no, lunes. ¿Qué día es el 31? Jueves. Lo vieron a él el martes 22. Sí. No me acuerdo si era martes porque estábamos perdidos en los días, Cuando él le contó del llamado, ¿era un llamado o un mensaje de texto? Eso no me acuerdo. Esa parte no me acuerdo. Eso no se No puedo decirle porque no me acuerdo. Fue a la noche, el 31, el día lunes a la noche. El lunes a la noche. Cuando nosotros llegamos, ¿qué día fue el lunes a la noche? 4. ¿Cuándo llegamos? El lunes fue 4. El lunes fue 4 de septiembre. No, el anterior. No, el anterior, fue 28. 28 de agosto. ¿28 fue? No, bueno, no lo recordamos, sí. ¿Escuchaste eso? Parecía una comedia de enredos, ¿no? Pero estaban tratando de convencerte de que esa señora había estado con Maldonado. Y te digo más. Luego de esa conversación delirante en donde no se entendía nada, aparece Carnota diciendo que entre creerle a ese señor y creerle a Maldonado. Escuchalo. Lo que tenés que saber es dónde hay operación, dónde hay testigos puestos, dónde hay gente que te dice una cosa y está pasando otra. O sea, ¿son creíbles este matrimonio? ¿Es creíble? ¿Ustedes qué piensan del otro lado? Dame la imagen de este matrimonio. A ver. Yo quiero decir, de todos los relatos que vimos, es el más creíble porque parece el más fluido. Pero, a ver, yo, sin ser parte de la causa, le creo más a estos que al mapuche que lo vio en binoculares. De la cara de Carnota, ¿cómo le voy a creer al mapuche? Ahora, hay 2 o 3 partes en donde Clarín se comporta exactamente igual que en los 70. Primero, pase a la clandestinidad. ¿Te acordás que decían que no eran desaparecidos en los 70? Se habían pasado a la clandestinidad. Eso lo puso el otro día, ¿no? Ponelo, a ver. El sacrificio le llaman. Extremistas modelo ISIS o estilo mapuche, otra vez te mezclan a ISIS, quieren imponer por la violencia un regreso a la sociedad del siglo XVIII, dice, justifican sus designios y sus atentados criminales con una frase que se parece resumirlo todo. Son anteriores al Estado. Los mapuches se asemejan al ISIS que atacan Europa en nombre de disparates de hace 1000 años. Clarín dice que los mapuches se parecen al ISIS, los extremistas que andan matando gente por todo el mundo. ¿A quién mataron a los mapuches? ¿A quién mataron los mapuches? ¿A quién mataron? Y hay otra que también se parece, el paso a la clandestinidad. A ver, ponelo. Las claves del caso y la hipótesis que se empieza a descartar. El joven, por algún motivo que los investigadores no entienden de todo, hubiera decidido pasar a la clandestinidad. Esto ya lo vimos. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Así que pasó a la clandestinidad. No desapareció. ¿No se lo cargaron? Quiero que veas, poneme el tuit de Felipe Noble para ver cómo está trabajando Clarín sobre Maldonado. El dueño, uno de los dueños de Clarín, pone en un tuit acá colaborando con la justicia para encontrar a Santiago y pone una especie de trampa con un choripán y un vino tetrabric. Y decime si eso no es generar odio. Ese es uno de los dueños de Clarín que dice que así lo va a cazar. Y ayer, quizá una de las últimas novedades, Hernán Iglesias Ilía, el coordinador de la jefatura de gabinete, reconoció que se le pudo haber ido la mano a algún gendarme. ¿Lo tenemos? A verlo. ¿Pero por qué estamos hablando de estos temas? Bueno, porque hay un desaparecido. No es por decisión nuestra, pero desaparecido, me parece que para mí, honestamente, me parece que
se saltó demasiado rápido en la posición a hablar de desaparición forzosa cuando todavía no sabíamos casi nada sobre el tema, honestamente. Me parece que todas las reverberaciones que hubo sobre la dictadura y sobre los tiempos más oscuros de nuestra historia en este último mes, a mí me parecieron un poco decepcionantes, honestamente, porque no había información necesaria para hacer eso. Y ahora lo que más probablemente haya pasado, o lo peor que podría haber pasado, es que algún gendarme suelto le haya pegado a Santiago Maldonado y sin saber que lo estaba hiriendo gravemente y no sé qué. La hipótesis, creo que hoy, con los datos que hay, podría haber ocurrido la más grave. Este señor que trabaja con Nossetti, el jefe de gabinete de Bullrich, acaba de aceptar ayer que por ahí, a regañadientes, que por ahí se le fue la mano. En la dictadura se llamaban excesos. Después se comprobó que no eran excesos, que se los llevaban. ¿Sí? Ahora escuchá lo que dijo el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Escuchalo. Estamos trabajando a destajo para intentar ver qué es lo que pasó, con muy poca información. Estamos trabajando, yo hablé con la ministra Bullrich, hay búsquedas por los distintos lugares, sin mucha colaboración de esta organización, que se declara sobre lineamientos bastante poco democráticos y bastante violentos, pero estamos igual intentando ver qué es lo que pasó. Y ahora, ya vamos con Juana Morín, con el mapa que armó el gobierno, espiándote el ANSES, la FIP, Facebook, el mapa que armó para hacer la campaña electoral y para la manipulación pública con tus datos privados, está prohibido por la ley, ya ha pasado en otros países, es terrible, te voltean presidentes por eso, y hoy te lo vamos a mostrar en exclusiva. Pero antes, y para terminar con la generación de odio y la instalación del enemigo interno, quiero que escuches a la sociedad rural hablando del tema. Escucha. La historia, bastante reciente, debiera servir para mostrar lo que un grupo pequeño genera en la sociedad. Los movimientos guerrilleros nunca son masivos en sus comienzos, pero todos recordamos en dónde desemboca la violencia que desatan miles de muertos de ambos lados, tapillan una historia de estúpidos e imberbes que eligieron la lucha armada para canalizar sus demandas. De ellos, idiotas, deberíamos tomar debida nota para no generar la Colombia de las FARC, la ETA de España o el ISIS de Medio Oriente. Condenamos enérgicamente la violencia, y esta es evitable si el Estado toma para sí la responsabilidad indelegable de dirimir los conflictos que se presentan en la sociedad, haciendo cumplir las leyes que su propia sociedad se otorga. ¿Lo habías escuchado? Ya está. Para ellos volvió la subversión. ¿Sabés quién era la subversión cuando asumió Videla? ¿Quiénes eran la mayoría de los 30.000? Estudiantes, delegados obreros, periodistas, intelectuales. Cualquiera que esté en contra es un subversivo, un extremista, es del ISIS, como decían, que son los tipos esos, ¿viste?, que aparecen cortándote el cuello. Cualquier cosa. Ahora, esto es el fuerte de la campaña, es la televisión. Hay campaña en redes y está el resto de la campaña. Todo eso se arma y se diseña. Estos tipos hacen un laburo quirúrgico, lo debo reconocer. Dentro de un rato te voy a mostrar. ¿Te acordás cuando fui a Rosario, a ese comedor a donde iba la gente que se estaba haciendo la casita con el gobierno anterior y después se quedó sin nada para comer y las mujeres lloraban porque no le podían dar de comer a los hijos? Bueno, ahí ya no cambiemos. Te vamos a mostrar el mapa con el que tiene toda la información tuya, que la capturó ilegalmente el gobierno, y con el cual va armando un plan para cada lugar, prácticamente un plan a medida para cada uno. ¿Se puede hacer? Hace mucho que se quiere hacer en el mundo. Se dijo que por ahí algo de eso hizo Trump. Juana Morín tiene el informe. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Buenas noches. Así es, como decías vos recién, si esto que vamos a mostrar ahora surgiera en cualquier otro país del mundo, probablemente estaríamos hablando de un escándalo sin precedentes, porque es realmente muy, pero muy grave que el Estado ponga al servicio de la política sus herramientas. Estamos hablando de los datos de AFIP, estamos hablando de los datos de ANSES en cuanto al salario, lo que cobra cada uno, y estamos hablando de los resultados electorales y los sondeos de campaña de acuerdo al gobierno. A ver, ahora vamos a mostrar
por qué está prohibido y qué pasa en otros países. Pero acordate que la semana pasada se enojaron y dijeron que era ilegal saber los datos de cuánto blanqueó el hermano del presidente. No se pueden conocer uno por uno los datos de ANSES, de AFIP, son datos tuyos, secretos, reservados. Bueno, lo que te va a contar Juan Amorín es que los usaron para la campaña. Así es, como toda herramienta tecnológica se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. En este caso, el Estado los utiliza, no sé si para hacer el mal, pero sí para hacer algo que es completamente ilegal, y nos ampara la ley cuando decimos esto, no es una opinión nuestra, que es utilizar datos del Estado, de los organismos fiscales, de los organismos previsionales, en favor de su partido político. Sí. Lo que vamos a ver ahora es un mapa, una herramienta tecnológica diseñada por el Ministerio de Producción, que conduce Francisco Cabrera, que mezcla datos de AFIP, de las empresas de AFIP, con los salarios. Eso se desglosa en cada uno de los distritos y a partir de ahí vamos a ver cómo tienen los resultados electorales de 2015 cargados en la provincia de Buenos Aires. Así vas conociendo tu electorado. Tenés una mejor radiografía para trabajar en la campaña sobre tu electorado. Claro, por ejemplo, con datos privados, secretos. Vamos a ver, no sé, Roberto Navarro vive en La Matanza, tiene 51 años... Y va a haber un perfil del elector de La Matanza. Bueno, ¿quién ganó ahí? ¿Cuántas empresas hay? ¿Qué salario promedio hay? Bueno, vamos directamente a ver entonces en exclusiva en Economía Política el mapa en el que se basó el gobierno para llegar a obtener un buen resultado. Un resultado que claramente, acorde a las políticas de la situación económica, no parecería... Esto también es un secreto. Es decir, el gobierno no sabía que esto se iba a filtrar y que nosotros íbamos a poder mostrarte el mapa tecnológico que armaron con esos datos, ¿no? Así es, se llama GPS productivo. El detalle es que todos los empleados, o la mayoría de los empleados del Ministerio de Producción, pueden acceder a él, pero solo los ministros y los alto rango de Casa Rosada tienen acceso a la última parte, que es la que mezcla los datos electorales, que ahí es donde está claramente la trampa. No estamos hablando de un gris legal, estamos hablando de algo completamente ilegítimo, que es poner las herramientas del Estado en función de tu partido político para obtener un resultado en las elecciones. Lo que vemos acá es el rubro, digamos, las distintas categorías que tiene este mapa. Veíamos antes empresas, ahora vemos empleo y salarios. Ahora después los vamos a ir combinando y vamos a ir jugando para mostrarle al televidente de qué estamos hablando. Una herramienta se llama Inserción al Mundo, donde cuando se aprieta te marca en el mapa donde hay empresas exportadoras, donde hay empleo asociado a las exportaciones. Fíjate el grado de tecnicismo y de detalle que ya estamos manejando. Las condiciones socioeconómicas, esto se obtuvo de los datos del último censo, los hogares con necesidades básicas insatisfechas y el nivel educativo de cada uno de los distritos. Por si alguien no lo entiende, no es que tienen el promedio en Argentina, no. Lo tienen uno por uno. ¿Entendés? Ese es el manejo del electorado. Así se maneja el electorado, teniendo todos tus datos personales. A ese nivel llegan. Entonces saben cómo hablarte a vos en una campaña. Así es, después cuando empecemos a repasar, y al que está del otro lado lo invitamos a ver, es realmente perverso ver, por ejemplo, cómo en los lugares donde da un hogar con necesidad básica insatisfecha muy alto, un alto índice de hogares con necesidades básicas insatisfechas, cómo después van los políticos y repiten el discurso orientado a eso. A decir, tenemos que generar cloacas, condiciones dignas para todos, y después van a otro barrio y dicen, bueno, acá qué nivel de aceptación tenemos, hacemos otro tipo de políticas y otro tipo de anuncios. Todo esto con plata del Estado, ¿no? Acá es donde directamente ya no hablamos de grises, sino de algo negro, muy oscuro, que es el uso de datos electorales. La solapa se llama datos electorales. Cambiemos en amarillo, fíjate lo referencial al partido político, y acá hay una explicación muy escatológica, y es literalmente lo que me dijeron. El Frente para la Victoria está en marrón por el color de la caca. Literalmente, fíjate el grado de no me importa absolutamente nada, utilizo las herramientas del Estado a mi gusto, y encima ya hago, digamos, no me importa absolutamente nada, denigro al partido político opositor. Vamos a ver entonces qué datos tienen cargados. Estos datos electorales fueron cargados en la provincia de Buenos Aires, en la madre de las batallas. Hace 2 meses que Juan me dijo, estoy atrás de esto. Era muy difícil de conseguir, es un gran secreto del gobierno, es absolutamente ilegal. Si viste House of Cards, después te vamos a mostrar un pedacito, digo, caía el presidente, se enteraban que hacía esto, ¿sí?